Buenas noches, queridos hermanos, y aquí va la media hora del día martes, sacada de las Escrituras. Estamos todos los martes todavía con Segunda de Pedro, no sé hasta cuándo, pero vamos a seguir, porque nunca vamos a agotar ningún versículo, ni vamos a agotar la Biblia, por supuesto. Pero antes de continuar el capítulo 1 de Segunda de Pedro, a nuestra frase inicial. La palabra hablada solo queda completa en el oído del que la entiende. Por eso mi gran esfuerzo, cuando yo comprendí esto, es explicar y explicar y explicar para que de pronto quede en el oído y después el Espíritu Santo dé el entendimiento. Porque si uno busca entenderlo por cuenta propia, no va a ir muy lejos. Se queda ahí como que, ¿por qué? Porque la palabra de Dios tiene que ser entendida en forma espiritual. Las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. Bien, partimos de este punto entonces. Ya hemos visto la escalera de Pedro, ya llegamos, algunos llegamos hasta el trono y nos invadió un río de amor, otros ni se preocuparon. Fueron, vinieron, subieron, bajaron y así siguen subiendo y bajando. Pero cada uno, en la medida de su fe, trate de aprovechar al máximo lo que es conocer y entender, comprender la palabra de Dios. Así que vamos a ver a partir del versículo 11. Dice que llevando adelante, bueno, para que tenga contexto hay que leer el 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Ninguno puede decir que no está llamado ni ha sido elegido por Dios. El que no se acuerda de esto, el que no concientiza esto, y bueno, vive otra vida, anda fuera de lo que es el plan de Dios en su vida. Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Miren lo que afirma, ¿no? Este es el versículo 10. No caeréis jamás. ¿En qué? En vaguedades, en dudas, en pecados, en distracciones. ¿Por qué? Y porque lo está diciendo la Escritura. El apóstol Pedro. Entonces, por lo cual, hermanos, tanto más procuren hacer firme la vocación y la elección, porque haciendo estas cosas no caerán jamás. Y vamos al versículo 11. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No crea que esto significa un salto a la eternidad. Esto simplemente significa un salto a la concientización de que no puedes operar fuera de tu laguna, de tu pileta de natación. No podés nadar en otras aguas. Y nuestra pileta de natación es el reino de Dios. La pileta de natación de muchos son cualquier cosa y puede estar contaminada, le ponen calibradores, antiinfecciones o lo que fuere, pero ¿no? Todos esos productos que son para purificación del agua, pero no sabemos qué tipo de efecto traen esas aguas. Nosotros sí sabemos bien que nuestras aguas son de arriba y que porque son de arriba son aquellas aguas que Dios ha llenado nuestra pileta de natación, la pileta del reino de Dios. Imagínense un camping, imagínense un lugar de esparcimiento. ¿Por qué? Y porque nosotros no vivimos los esfuerzos de la vida, no vivimos los achaques de la enfermedad. ¿Sabe por qué? Porque está todo contemplado por el Señor para su iglesia. Él establece cosas maravillosas.
Hay un reposo para el pueblo de Dios. Por si no lo sabías, hermano, tienes que vivir descansando, no agitándote constantemente. Así que hay un reposo para el pueblo de Dios. Hay que entenderlo bien. Salí del lugar donde estás. ¿Cómo hago? Pega el salto. ¿Y qué hubo salto? Bueno, yo creo que me entiendes lo que quiero decir. Estamos hablando ya con el lenguaje del reino. Así que entonces, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entramos allí, es como un lugar de reposo. Aquieta tu espíritu, aquieta tu alma, sosiega todo lo que se está en efervescencia que pertenece a este mundo y vas a ver que todo tiene que cambiar. Luego de la experiencia, me contaron que esta señora que se fue ayer, Elena que está aquí, es la testigo fiel. Yo no pensé que iba a hacer expresión de su cambio, pero qué maravilloso. Y lo cuento yo desde acá para testimonio de todas las personas que me estén escuchando. Oramos por una mujer de 50 años, angustiada con un montón de problemas. Quería suicidarse. Quería usar arma para matar a su enemigo. Quería usar, llevaba un destornillador largo, dice que, para, si lo encontraba, lo iba a apuñalar con un destornillador. Y tantas cosas más. Y estaba obcecada en eso. Y estaba totalmente segura de que ella lo quería hacer. Y que lo tenía que hacer o si no se iba a suicidar. Fíjense, empezamos por impartirle la palabra de poder del Señor. Primero, no tratando con un ser endemoniado, no tratando con un ser que tiene tremendas cosas, como el fariseo escandalizándose, yo no soy como esta mujer, sino simplemente considerando que es un ser humano, igual que yo, igual que todos ustedes, seres humanos. La palabra del Señor es para los seres humanos, y dijo él, que Él vino para los angustiados, los enfermos, los atribulados del diablo, etcétera, etcétera, etcétera. Él vino para eso, así que hay que dárselo a conocer. Así que después de un rato, que no sé cuánto duró, no sé si duró una hora, una cosa así, se fue. Y hoy o anoche me llegó el testimonio, que todo lo veía con otros ojos de luz. ¡Qué maravilloso! Para eso estamos, mis queridos hermanos, para cambiar la vida de los que nos rodean y de los que necesitan la experiencia. Pero si nosotros estamos igual que ellos, perdidos en el mundo, y le hicimos recibir al Señor porque nunca había recibido a Jesús en su corazón. Así que se fue con la gloria en su rostro. Qué tremendo es el poder de Dios. ¿Por qué no empezamos por ocuparnos de eso en vez de ocuparnos en tantas cosas? Creyendo que buscando planes, proyectos y hacer esto o aquello, vamos a lograr el programa de Dios en nuestra vida. Quiere que podamos transmitir el poder y la vida de su Hijo, nada más. Como sea, nada más. Bien, así que ya les conté mi testimonio de ayer. Tendría que contarles mi testimonio de esta mañana o el testimonio de esta tarde. Pero vamos a dejar acá para seguir con Pedro. Segunda de Pedro 11. ¡Qué bien! Por esto, ahí está, a esto también quería llegar. Que de alguna manera en el capítulo 1 de Segunda de Pedro le he copiado a Pedro la razón por la cual él repite y repite y repite y dale y dale. Yo hice lo mismo. A mí el apóstol Pedro me avala para repetirte una y mil veces lo mismo de este capítulo. Y quizá de todos los que vengan todavía en Segunda de Pedro. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes lo que él dice. Por esto yo no dejaré de recordarles a ustedes siempre estas cosas. Porque alguno puede decir,
otra vez el pastor, con el mismo tema y dándole a los mismos versículos. Es que me lo enseñó Pedro. Así que nadie se queje, por favor, porque yo quiero ser apóstol como él. ¿Se dan cuenta? Todavía no llegué a nada, pero por lo menos algo quiero hacer. Imitarle en esto, que voy a repetir y repetir y repetir lo mismo para que esto, ¿no es cierto?, esto se grabe y cada vez puedan recordar, como que les queda grabado adentro, entrando por el oído y llegando a ese lugar de entendimiento. Y dice en el versículo 13, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Ay, no, Pedro. Ahí ya entramos en un problema. A mí nunca me gustó esa palabra amonestación, porque siempre que lo intenté hacer, mis ovejas se ofenden. No me dicen nada, pero yo me doy cuenta que no les gusta una pizca la amonestación. Es dura la amonestación. Pero igual voy a copiarle a Pedro. Te amonesto, hermano, como Pedro dejó en el mensaje. 13. Te lo leo de nuevo. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, despertaros con amonestación. No se ofenda si yo le digo y le insinúo algo alguna vez. Le pido perdón de antemano, pero voy a ser como Pedro, que consideró por justo amonestar, porque cuando te corrigen te hacen un favor, querido. Y si te corrige un ser humano, mejor, porque lo vas a recibir en forma directa, para que de esa manera aprendas a sujetarte al Espíritu Santo que te corrige adentro y lo podés tapar. Cállate, Espíritu Santo, ya me tienes cansado con tus amonestaciones. Yo quiero seguir haciendo lo que yo quiero en la vida. Pero si te lo dice alguien, tendrás que enfrentarte con una amonestación de persona a persona y eso, bueno, es otra cosa. No. Pero tenemos que aprender a ser disciplinados, a la edad que sea, para que aprendiendo la disciplina a través de lo que vemos y a quienes vemos, podamos escuchar la voz de aquel que nos disciplina desde un lugar invisible, que es su presencia espiritual en nosotros. Y si no obedecemos al que vemos, menos vamos a obedecer al que no vemos, que nos habla con una voz suave y cadenciosa dentro de nuestro corazón. ¿Bien? Vean ustedes cómo es la cosa. Así que Pedro, me estoy animando, me estás dando más ánimo para considerar por justo, en tanto que estoy en este cuerpo. Yo no sé cuándo me voy, pero ya no me queda mucho hilo en el carretel tampoco, así que voy a aprovechar estos últimos años para considerar por justo amonestar. Y después que dicen los hermanos por ahí, qué duro que es el pastor Donda, qué duro. No tiene diplomacia. Le falta formato aceitoso. Pedro me avala. Tengo por justo, dijo Pedro. Así que yo también. En tanto que estoy en este cuerpo, despertarte con amonestación. Pero como no le gusta al creyente ser amonestado, bueno, entonces se despierta, por lo menos se despierta. Y busca resortes internos como para encuadrar una nueva respuesta, o se va sonriente hipócritamente de que no le molestó nada. Quizá el cuchillo se le clavó hasta adentro, pero va aguantándose la hoja clavada y entonces dice, gracias Señor. No quiere nadie ser amonestado. Esa es la verdad.
Y fíjense, una amonestación en el curso de primaria, de secundaria, en la universidad no, porque hay quien te va a amonestar si todo es libre. Ahí ya luchás por tu título y evitas todo lo que sea. Pero lo que corre en los pasillos contra los profesores que te aprietan y las injusticias que hay son cuantiosas. Igualmente, uno hace lo que puede para zafar, pero no queremos ninguna amonestación de nadie, y menos en estos tiempos en que cada uno pone su Biblia bajo el brazo y sale al mundo a llenar del Evangelio la vida, los corazones y las mentes. Mentira. Yo tengo un principio y te lo digo esta noche. Antes de ser predicador, antes de ser no sé qué cosa más, antes de ser bíblico y teólogo y ser conocedor de las Escrituras, exégeta, o políglota, o lo que fuere para llevar ese mensaje al mundo, tenés que ser una mujer o un hombre espiritual, que tenga la paz de Dios, que tenga la fe y el amor para ser transmitido inmediatamente a otro, que tenga ese sentir de que no es de este mundo. Ustedes saben esto, mis queridos hermanos. La gente enseguida te cataloga. Y puedes saber mucha Biblia, pero ¿qué te piensa? Este es igual que yo, es del mundo. No me llega nada lo que dice. Palabra muerta. Está muy bien, correcto. Salmos, Job, Isaías, Jeremías, Malaquías, todos los profetas, todo. Qué bárbaro el pueblo de Dios, qué pueblo duro, qué pueblo idólatra. Y todo eso está muy bien. Pero al final, ¿qué te quedó de eso? Solamente apreciación. ¿Cómo sabe el pastor? Sabe, es un gran expositor bíblico. ¿Pero qué transmite? Letra y sensibilidad afectiva o carnal. Bien, aquí estamos esta noche, considerando como Pedro, por justo amonestar, sabiendo que en breve, y claro, yo también casi que me pego con Pedro en esto, con 78 que ya tengo, mucho más no me queda. Así que estos años los voy a aprovechar para amonestar. Porque justo es que todo aquel que necesita ser amonestado reciba el regalo de la amonestación. Regalo de Dios. Saben, esto lo aprendí hace muchísimos años. Cuando yo todavía era joven, toda la dinámica. Pero alguien se arrimó y me dijo, hermano, cuando a usted lo corrijan, dele gracias a esa persona y dele gracias al Señor que lo usó para eso. Lo aprendí, no me gustó nada, pero empecé a pasar por encima sobre mis valoraciones, sobre mis propios criterios, sobre mis propios... Y dije, Señor, solo lo que tú digas está bien. Porque solo tú eres bueno y yo malo. Así que lo que sale de mí es malo. Lo dijo Jesús, aquel que le dijo, maestro bueno. Jesús lo cortó en el momento. Y le dijo, ¿por qué me dices bueno? Solo Dios es bueno. Habré querido sacar adelante, sacar a luz, si Él se lo dijo porque creía en Jesús, que era el Mesías, o porque directamente le quería pedir algo por su bondad. Vamos por parte. ¿Sabes qué? Nuestro Señor Jesucristo me ha declarado que en breve tengo que dejar este cuerpo. ¡Qué manera de decir que se está por morir pronto! ¡Qué bueno!, ¿no? Cuando nosotros los creyentes le tenemos miedo a la muerte.
no lo decimos. El Señor, yo voy a morir, sí, pero el Señor me va a resucitar. Es como que, sí, es cierto. Pero hermano, ¿sabes cuánto miedo tenemos a la muerte? Te lo digo porque eso hay que ir peleándolo todos los días. No, todavía me falta. Yo decía lo mismo hace 40 años. Todavía me falta. ¿Cuánto tenía hace 40? 38. Todavía no había llegado a los 40. 38 años. Tengo por delante toda una vida. Pero después de 30 años, a los 78, te podés imaginar, uno cuenta, dice, 1, 2, 3, 4, ¿hasta cuándo sigo contando? No se sabe, pero no son muchos, ¿eh? Y así, aprovechar este arrime de tiempo, porque al sentir que queda poco, es mejor no jugar más. No jugar más con lo ficticio, lo vano y lo que se puede tener como, todavía es tiempo de crear ilusiones. No, para mí ya se terminó. Para mí ya se terminó. No hay más ilusiones, solo realidades reveladas para poder pasársela a otro que quiera también entrar en esto y que quizá las guardo para cuando tenga 78. Pero es bueno, que si ya le entró por el oído, le queda grabado, me falta mucho, pero cuando tenga los 78 se va a acordar de mí, como yo me acordé de este hermano que en mi juventud me dijo esa frase. Se arrimó en un culto y yo tenía mi formación ya teológica, etcétera, etcétera, pero la palabra de Dios no la tiene que llevar. Si es de Dios, llevásela, si no, no vas a reventar. Si es palabra de la carne, lo destruís. Pero si es palabra del Señor, por eso ustedes vean cómo en nuestra iglesia tiene que ser todo puesto en su lugar, porque para algo está un pastor. El pastor tiene que tener discernimiento de espíritus malignos y del Espíritu Santo de Dios. Y hay que probar los espíritus, dice la palabra, si son de Dios. De manera que cuando usted quiere pasar al frente y va a dar una palabra, fíltrela primero por el pastor. Y nadie se da cuenta. Pero yo a algunos les digo, maravillosa palabra, hermano. Nada más. Porque no es para darle a la iglesia. Y si no le das palabra de Dios ahí delante, que es para la iglesia, puede traer confusión. Y el espíritu de confusión es lo peor que puede recibir la iglesia del Señor. Quedan todos confundidos. Entonces hay que verificar y colar, probar los espíritus si son de Dios. Y cada persona tiene su espíritu y a la vez puede estar iluminado y guiado por otro espíritu. Muy parecido. ¿O qué? Siempre la Escritura. Satanás y todo su séquito se visten de ángel de luz para engañar. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Por eso probamos. ¿Cómo lo probamos? Cuando no tenemos el probador propio, que es el discernimiento del Espíritu, bueno, vaya y consúltele y dígale, pastor, tuve un sueño, tuve una visión, tuve esto, tuve el otro, el Señor me está hablando en este momento tal cosa, y yo, bueno, usted decida. Y le dejas libertad a que el pastor te diga, espera un poquito, cuando veas que decae la alabanza, pasa al frente y pedí el micrófono. Hermosa manera de no cortar con la unción y el fluir del Espíritu Santo que está dirigiendo el culto. Eso todo creyente tiene que saberlo. Por eso, para mí, lo importante no es manejar un culto. Lo importante no es predicar una palabra que tengo ahí, que la tuve que ir a sacar de la Escritura, porque entonces me pareció que... No. Lo más importante es velar, ¿no? Discernir el Espíritu Santo. Y es todo un aprendizaje, a veces de años.
para no desentonar. Yo una vez, la primera vez, hace muchos años, ya te hablé, hace muchísimos años, era pastor jovencito todavía, y estábamos en nuestra iglesia, era un culto de domingo, y mi pastor era joven también, pero era hijo de pastor cuyo su abuelo había sido pastor y el bisabuelo también había sido pastor. Toda una generación en donde la predisposición a la palabra del Señor y al conocimiento de la palabra viene por una genética purificada. Por eso ore por sus hijos, cuida a sus hijos, para que en las generaciones siguientes no haya que cortar la herencia y que sean verdaderos discípulos del Señor. Le cuento para terminar con esto. Entonces, de pronto yo nunca había orado en voz alta todavía. Estaba ahí en los estudios, ¿no? Y aprendiendo en la iglesia evangélica porque yo venía de otra rama religiosa. De manera que se soltó mi lengua y empecé a decir cosas. Yo no entendía nada de lo que decía. Dije un montón de cosas sin ninguna dirección. Y entonces quedé confundido y quería que me tragara la tierra. Entonces después fui y charlé con el pastor, que no había bajado todavía a la plataforma, y me dijo, sí, dice, recorriste la tierra con todas tus grandes y hermosas intenciones, pero ¿sabe qué? Yo sabía que era la primera vez que vos orabas en público y por eso te permití todo eso, porque tenías que romper el hielo de tu corazón. ¡Wow! ¿Qué tal? Por un lado me sentí humillado, por el otro lado dije, es el comienzo, yo no paro más. Y no paré más. Lo que pasa es que después la exclamación y la exaltación y todo eso que te pone el espíritu, te sentís como ahogado y largás lo que salga, lo que tengas, te va enseñando que luego dice, el profeta es dueño y sujeta al espíritu de profecía. Así que el profeta tiene que saber en qué momento corresponde abrir la profecía, la palabra profética. Es importantísimo. Por eso, para mí, lo fundamental, mi hermano, mi hermana, antes de saber y aprender y hacer estudios y cursos y todo lo que vos quieras, lo más importante es que te entregues al Espíritu Santo para que te haga, Espíritu Santo, para que te haga una mujer o un hombre espiritual en santidad del Espíritu. Después habla y todo sale solo. Después solamente vas a un lugar, no decís nada y todos saben que tu silencio es de unción y autoridad. Ese es el secreto de implantar el reino de Dios en nuestro medio, en nuestro entorno íntimo, en nuestra familia, aún en nuestros hijos y en nuestra esposa. Que el Señor te bendiga, hermano.